bienvenidos una vez más. Es que a mí me pone nervio este tema. Aquí a Vida y Estilo. No, no es cierto, no me pone de nervio. Pero es un gusto y un placer, como siempre, recibir con nosotros a la licenciada Irma Oliva. ¿Qué tal? Muy bien, No te buenos rías. días. Lo que pasa es que sí Mira. es cierto, a mucha gente le da miedo los temas Tu cumpleaños, fiscales. que Mi le cumpleaños, da mira, mucho miedo. mira, Tu mi cumpleaños porque se hace un fiestón espectacular. Muchas Bueno, felicidades ya. de parte de toda la Muchas producción, gracias. que recientemente fue su cumpleaños. Así Pero el es. tema de hoy, Es un tema polémico, Pero sobre hay que todo estar bien al porque hay que tanto. estar al tanto. Mira, lo que pasa es que este tema me gusta, porque yo de hecho lo estoy pero me trabajando en la asusta hacienda. bastante. Ok. La verdad sí, cuando no lo conoces sí te asusta. Yo este tema lo traté mucho en Hacienda porque a mí me tocaba justamente llevar a cabo lo que es el procedimiento administrativo de ejecución, lo que es el procedimiento a partir de lo que es la determinación de un crédito fiscal, después el requerimiento y el embargo de los bienes hasta el remate y luego la aplicación, obviamente, de lo que se remata hacia el crédito fiscal. Entonces es un tema polémico porque todo el mundo en el momento en el que tienes el problema con la autoridad y en el momento en el que no cumpliste, si hay ese tipo de circunstancias, pues si no conoces, estás en graves aprietos con la autoridad Y fiscal. más ahora que ya cambió la Por lo reforma mismo. fiscal, ya no es como antes de que, no, hombre, no, No. te apures. Ahora, este tema Háblale me a un gusta. contador y te va a arreglar y los te arregla últimos los 5 asuntos. años, sí. A mí este tema lo quiero tratar, pero yo quiero dejarlo abierto también a la gente, las dudas que puedan tener, porque será que como yo estuve en Hacienda, yo conozco el funcionamiento interno, también sé que mucha gente que no lo conoce se siente agraviado, obviamente bajo los actos de la autoridad, pero no es tan así de esa manera, sino que la autoridad tiene sus procesos que los va llevando poco a poco hasta darle toda la información al contribuyente. El problema es que cuando los dejas pasar, ya para cuando la autoridad te lleva a cabo un embargo es porque ya pasaron más de un año y medio a partir de que iniciaste con el crédito. Entonces, mientras la gente no esté bien informada de qué se trata y cómo llevarlo a cabo, la autoridad, tanto las facultades de comprobación como sus derechos como contribuyente o como particular, pues van a tener ese miedo. Entonces, yo quisiera dejarlo abierto para que la gente que tenga dudas, la gente que no sepa cómo la autoridad debe llevar a cabo su función, con toda confianza nos abren aquí al canal o ya tienen mis datos para poder que me hagan preguntas directas. Claro. Un particular, para poder que tenga obligaciones en materia fiscal, primero debe de darse de alta, pero para darse de alta deben darse dos situaciones especiales. Primero, que tenga que expedir comprobantes fiscales y segundo, que su obligación sea, obviamente, presentar declaraciones periódicas. Si se dan cualquiera de esos dos, tu obligación es darte de alta en Hacienda. Ahora sí que a fuercita. Ahora, ¿qué pasa? Y digo, es una pregunta así Sí. como un poco, pues no delicada porque puede ser la realidad de muchas personas, Sí. que tienen un negocio informal y de repente llega así esta persona muy bonita con su playera Sí, que dice SAT. SAT. Y lo- Ya sé. ¿Y qué haces? Ese es el detalle, fíjate, cuando tienes esas Chato, dos ahí está el situaciones. detalle, que no te diste de alta. Exacto. Y si son esas dos situaciones y no te diste alta, obviamente la autoridad empieza con las facultades de comprobación del Código Fiscal. Artículo 42 para que si lo quieren checar por fuera. Ok. Ese artículo 42 le da facultades a la autoridad de revisarte. Y la primera revisión es si estás dado de alta, obviamente. Entonces van a llegar a todos los negocios. De repente se hacen, porque yo lo hacía en Hacienda, hacíamos revisiones periódicas, lo que se llama peinado de calles. A mí me ha tocado ver, Revisabas por en calle. ciertos lugares Sí. de repente andan ahí con su porque Sí. yo los he visto, por eso hago Sí. la pregunta y digo, Jesús Así de es. Veracruz, Jesus Christ. Ese tipo de acciones de la autoridad son los que los particulares no saben. Entonces, en esos casos, la autoridad llega, te pregunta si estás dado de alta, bajo qué actividades tienes, y si no lo estás, pues obviamente te va a dejar un citatorio para saber si te vas a dar de alta al día siguiente, más bien para que te des de alta al día siguiente, y obviamente ellos acudan a recoger el comprobante. Pero tú tienes que tener tu comprobante como obligatorio del alta en tu domicilio fiscal. Eso es muy importante. Eso Yo es sé que vamos a total. dejar este tema abierto, se nos Si termina el quisiera. tiempo, pero ¿qué hacer para todas las personas con este cambio de régimen a la reforma que dicen, Ajá. ¿qué hago? ¿Me doy de alta? ¿No me doy de Deben de alta? dar de alza. O sea, no Todos, importa que tengan un no negocio importa. abarrotes chuchito De y hecho, lleva la 20 autoridad años. tiene dos facultades: checarte contribuyentes que tienen ingresos y contribuyentes que no tienen precisamente ingresos, pero que sin embargo deben de darse de alta. Entonces, todo mundo que lleve actividades de comercio deben de darse de alta, independientemente que pagues o no pagues. Entonces, bajo esas condiciones es necesario que se den de alta. Pero bueno, yo lo que quiero dejarlo abierto es para que a partir de ahí comiencen a analizar tanto lo que son requerimientos, embargos, todos los actos de la autoridad para que acudan a regularizarse, o bien para que nos hagan preguntas a nosotros aquí mismo en el canal y yo pueda ver los temas
ya en particular sobre los que cada uno lo quisiera hacer. Excelente. ¿Ok? Bueno, y después de este tema que vamos a dejar abierto, Sí. un pastelazo. No, no es cierto. O No, es sea. muy temprano para pastelazo, no crea usted, licenciada. Pero de parte de toda Muchas la producción, gracias. es un pequeño pastelito. Qué linda. Es que es Muchísimas nuestra gracias a amiga, todos. pero yo sé que es licenciada, pero ¿Ah, sí sí? quisiera así como, ándale. No, pero no se puede. Muchas gracias por estar Muchas con gracias nosotros a el día de hoy. todos, gracias. Vamos a dejar este tema pendiente. Sí, yo quiero que, Porque te es digo, muy que nos interesante. hablen, que nos pregunten, a la gente a la que le estén haciendo verificaciones, a la gente que le hagan un requerimiento, que quiere saber cómo le hace la autoridad para embargar, cómo le hace para la autoridad para revisar, chequen el código Vamos por fiscal lo y de ahí bonito. nos vamos. ¿Qué te parece si A le ver, tú dejamos dime. ahora sí que tarea a la gente? Claro. Quienes no se han dado de alta, Ándale. platicar de, no pasa nada, porque de Claro. pronto piensas, si yo llevo 20 años vendiendo tacos en mi Sí. casa y me cae el de la SAT, ¿tendré que pagar 20 años de impuestos? Ajá. No, vamos Cuestiones así que- cuestiones de ese tipo, pues iniciamos da la con lo que es tranquilidad. inscripción. Perfecto. Empezamos con inscripción, la gente que quiera, o sea, cuál es su situación y que quiere saber qué tiene que hacer, pues obviamente Excelente. que pregunten y yo empiezo con inscripción en la siguiente. Perfecto. ¿verdad? Con ese tema nos vamos Perfecto. a quedar la Muchas próxima gracias. vez que esté con nosotros. Muchísimas felicidades, que la pases Muchas gracias, súper Alfredo, de lujo. también. Y bueno, nosotros continuamos con mucho más aquí en Vida y Estilo.